Mira, justo a tiempo. Bien, ahora sí, pues bienvenidas, bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro curso. He revisado la plataforma y veo que lograste ingresar, Blanca. Sí, maestra, nada más que por las lluvias sí he tenido fallas con mi internet. De hecho, la actividad no la he podido subir porque De, ayer estuvo la lluvia y de hecho el internet pues no había señal de internet. ajá, Entonces, la actividad la realicé, pero en mi libreta. de acuerdo. Bueno, puedes tomarle después una fotografía a tus notas en la libreta y ya después las puedes compartir. Sí, Voy de hecho, maestra, le iba a comentar si las puedo realizar así a computadora y subir el documento o claro, cómo. como Ah, tú ok. gustes, como sea para ti más sencillo, pues para mostrar que estamos trabajando en esto. Sí. Y pues voy a utilizar el ejemplo de uno de tus compañeros Ok. sobre la primera actividad, que Ujú. yo creo que ya la debes tener, Sí. pero para poder pues vincularnos a nuestro tema. Entonces voy a compartir aquí la actividad del planteamiento. Lo voy a hacer un poquito más grande. Bien, esta es la primera actividad que aparece en, en nuestra plataforma. Ay, ya no me apareció. A ver. Ahora sí. Este es un tema que aborda uno de tus compañeros para esta investigación de carácter cualitativo. Él está interesado en este tema, las percepciones de la gente sobre el cambio climático en el municipio de Tezonapa. Y en su propósito, tu compañero nos dice, el propósito de mi investigación es comprender en profundidad cómo las personas perciben el cambio climático. Esto implica explorar sus creencias, actitudes, emociones y conocimientos relacionados a este fenómeno global. El propósito es generar conocimiento significativo que pueda informar políticas, educación y acciones para abordar el cambio climático. Entonces, vemos que el planteamiento en su propósito efectivamente está orientado a una investigación de carácter cualitativo. ¿Por qué? Pues porque lo que busca es comprender algo, ¿sí? Y comprenderlo en profundidad. En este caso, está haciendo mención de creencias, actitudes, emociones, conocimientos que están relacionados con el cambio climático. ¿Cómo percibe la gente? ¿Qué siente la gente? ¿Qué cree la gente? ¿Qué supone la gente acerca del cambio climático? Esta es una de las características esenciales de la investigación cualitativa. Se orienta a esto precisamente, a profundizar en el conocimiento de algo en particular. Ese algo es una problemática y no busca resolverla, ¿verdad? Busca entenderla. Aquí al final del párrafo, tu compañero sí hace hincapié en el hecho de poder generar conocimiento que después pueda orientar pues políticas, acciones educativas o de otro tipo para poder abordar esta problemática. Pero digamos que es como una finalidad a largo plazo, ¿verdad? En esencia, la investigación cualitativa lo que busca entonces es comprender en profundidad
algo. Después, en este mismo planteamiento, tenemos un objetivo general, que es entonces comprender las percepciones de las personas sobre el cambio climático. Y específicamente, ¿qué es lo que se pretende con esta investigación? Identificar creencias y mitos comunes relacionados con el cambio climático. Explorar cómo las personas se sienten emocionalmente acerca del cambio climático. Analizar cómo las personas varían, perdón, cómo las percepciones varían según la edad, género, nivel educativo y contexto cultural. Investigar la comprensión de las causas y consecuencias del cambio climático. Y de estos tenemos cuatro objetivos, derivan las preguntas, ¿verdad? ¿Qué saben las personas del municipio de Tezonapa acerca del cambio climático? ¿Han notado las personas del municipio de Tezonapa el cambio climático? ¿Qué emociones o sentimientos provoca en las personas de este municipio? Pues el cambio climático. ¿La gente cree que el cambio climático es un problema urgente? ¿Qué tan conscientes están las personas sobre las consecuencias de sus acciones cotidianas en el cambio climático? ¿Qué acciones personales toma la gente del municipio para mitigar el impacto del cambio climático? Todas estas están relacionadas con sus objetivos, ¿verdad? Porque lo que busca precisamente es comprender las percepciones de las personas. No quiere cuantificar nada, no quiere obtener porcentajes, promedios, tendencias, no, nada de esto, ¿verdad? Intenta profundizar en el conocimiento de algo y sus preguntas son las que le van a dar dirección a su proyecto de investigación. En cuanto a la justificación, pues se trataba justamente de explicar, pues, por qué es importante, ¿no? Por qué es importante lo que están ustedes pensando. Y tu compañero nos dice, bueno, pues esta investigación sí es importante porque el cambio climático es un desafío global y comprender las percepciones de las personas es fundamental para poder diseñar estrategias efectivas de comunicación, educación, mitigación. Esta investigación contribuirá al conocimiento científico y a la conciencia pública sobre este tema urgente. Viabilidad, es decir, ¿es probable realizar esta investigación? ¿Existen los recursos? ¿Existe el tiempo? ¿Es factible? ¿Qué dice tu compañero? Se dispone del tiempo y los recursos necesarios para llevar a cabo esta investigación en el municipio, para entrevistar a las personas necesarias y que colaboren con ello. Se dispone del material necesario para llevar a cabo la actividad. Es viable porque las personas involucradas son conocidas y tienen tiempo para atenderla, lo que nos hace suponer entonces que conoce a personas a las que podrá entrevistar porque van a estar dispuestas a responder, porque seguramente él radica en este municipio, conoce a personas que tienen tiempo y él tiene los recursos para llevar a cabo, pues en este caso, las entrevistas. ¿Para qué hacemos las entrevistas? Para poder responder después a estas preguntas. A las personas no les preguntamos directamente estas que hemos enlistado, les preguntamos otras que a su vez nos permitan responder nuestras propias preguntas. La gran ventaja de la investigación cualitativa es que podemos nosotros reorientar nuestras preguntas, nuestros objetivos, si encontramos en el camino, si encontramos en este primer acercamiento que se pidió se realizara en esta semana, asuntos tal vez más interesantes o nos damos cuenta que a lo mejor las personas no responden lo que pretendíamos que respondieran, nos damos cuenta que tal vez nos lleva muchísimo tiempo hacer entrevistas y decidimos que mejor usamos otra técnica, otros métodos, otro camino para obtener la información, porque tal vez nos estamos dando cuenta en este primer acercamiento, insisto, que nos lleva mucho tiempo, que son muchos recursos, que las personas no contestan, que no les interesa y podemos cambiar, no hay problema. Esa es una de las ventajas de la investigación cualitativa, que no tiene la investigación cuantitativa, porque cuando uno formula preguntas y objetivos, pues debe
comprometer todo para responderlas, ¿no? En tanto el diseño está planteado y el camino se sigue sin hacer modificaciones. Aquí no, aquí es diferente. ¿Podrías recordarme, Blanca, cuál es tu pregunta o cuáles son tus preguntas de investigación, por favor? Sí, maestra. ¿Le leo el propósito o le leo las preguntas o el objetivo? Ahí apagué el micrófono. Por favor, primero el propósito, luego tu objetivo y luego tus preguntas. Ok. El propósito de este estudio fenomenológico es comprender y analizar los motivos de malos hábitos alimenticios de niños, de niños entre 9 y 10 años, de 10 años que pertenecen al cuarto grado de primaria, mediante entrevistas en profundidad. Se considera mala alimentación, de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, o mala nutrición, a las carencias o los excesos y desequilibrios de la ingesta calórica de nutrientes de una persona. Ya el objetivo sería, tengo 3 objetivos. El primero sería conocer motivos del por qué los niños prefieren comer alimentos no saludables. El segundo objetivo sería profundizar en las diferentes situaciones de los niños respecto a su salud debido a los malos hábitos alimenticios. Y el tercer objetivo sería averiguar qué piensan los padres de familia de acuerdo a los malos hábitos alimenticios de sus hijos. Y pues ya las preguntas, pues ya nada más se podía cambiar la primera palabra, por ejemplo, cuáles, qué, pero pues viene siendo lo mismo que el objetivo, sino que en pregunta. Así es, ¿verdad? Muy bien. También entonces, tanto tu propósito, tu objetivo, los objetivos, las preguntas, son de naturaleza cualitativa, porque lo que buscas es profundizar en el conocimiento acerca del por qué los niños adquieren esos hábitos, por qué prefieren la comida chatarra y no la comida saludable. Esto, pues de inicio podría no representar, por supuesto, ninguna solución, pero sí nos daría información para que más adelante se pueda proponer una hipótesis, es decir, una posible solución y diseñar entonces una forma de abordar este problema, al menos en ese salón, ¿sí? Al menos con los niños de ese grupo de cuarto grado al que estás haciendo referencia. Esa es otra característica de la investigación cualitativa, ¿verdad? Está enfocada así a muestras pequeñas. No busca generalizar resultados, no busca que, por ejemplo, lo que tú descubras con los niños aplique para todos los niños que cursan el cuarto grado en las distintas escuelas del municipio o del estado o del país. No, es de carácter inductivo, parte de un caso específico. Y de ahí nos iremos a la teoría, ¿verdad? Pero entonces está muy bien planteado lo que tú estás diciendo ahora. Lo que se encomendó fue hacer un primer acercamiento, es decir, elegir tal vez a uno o a dos de los que están involucrados en este asunto de la alimentación saludable y no saludable, y plantear algunas preguntas para saber si eso es lo que queremos realmente, si sus respuestas nos sirven para darnos cuenta que eso queremos o definitivamente pues para poder cambiarlas porque tal vez nos damos cuenta que las preguntas pues tal vez son muy largas o son muy cortitas o son muy poquitas o los niños se ponen nerviosos o los padres no quieren responder, no sé. Podemos enfrentar muchas cosas. Por eso se hace un acercamiento inicial. Entonces aquí en esta parte te pregunto, ¿lograste hacer este acercamiento? ¿Pudiste preguntarle al menos a un niño o a un papá o a un maestro sobre esto? Sí, maestra.
A ver, y platícame, ¿cómo te fue? De hecho, pues una de las principales pues la tengo aquí en mi casa, que es mi hija. Muy bien, Sí, y otra sería una vecinita también que es su amiguita y pues con su mamá. de acuerdo. ¿Y qué te contestó tu niña? Este, pues mire, yo de ella procuro, a veces le pongo su lonche o a veces le encargo comida ya cerca de la escuela. Pero ahora sí que no es porque sea mi hija, pero procuro que siempre coma saludable o a lo menos ella ya se adaptó también a mi comida, sino que ella a veces me dice que hay compañeritos de ella que comen mucho totis y que le echan mucha salsa valentina o que hay niños que no comen. Y ya entonces ella sola como que me responde ella misma, ¿no? Sus preguntas. Me dice, ma, por qué comen tanto chile? Mami, ¿por qué no comen comida y comen pura golosina? Y después ella solita dice, bueno, dice, es que las golosinas a veces saben buenas, pero pues en realidad no son saludables para nuestra salud. Le digo, exactamente, le digo, o sea, no, en algún momento se nos antoja comer algún dulce, alguna golosina, pero pues todo es con medida, le digo, y no porque comas hoy un dulce, mañana lo tienes que volver a comer, le digo, no, le digo, porque pues al final de cuentas a la salud no le beneficia en nada. O sea, como que ella misma se pregunta, se cuestiona, pero ella misma se responde. Y de igual manera, su amiguita también, como le explico, ella también ya se adaptó a que su mamá le tiene que poner lonche o le llevan de comer a la escuela a la hora que sale, le corresponde salir a comer. Porque ella, por ejemplo, se ha dado cuenta que es de las que si come en la escuela o come comida chatarra así en la cooperativa, le da mucho dolor de estómago, o sea que se enferman, ¿no? En automático se enferma cuando comen así. Entonces, ellas mismas, al darse cuenta que no les beneficia en nada, o sea, ellas mismas se dan cuenta que con sus, ¿cómo le explico? Porque ellas mismas lo viven, para que me entiendan. Ella misma lo vive, entonces igual, ahora sí que mi vecina, ella me dice, no, dice, es que pues a lo mejor le llama mucho la atención el chocolate o las golosinas, el dulce, las salsas, ¿no? Las salsas valentinas y todo eso, los totes, pero pues claramente mi hija sabe que no lo debe de comer porque a su hija sí le gusta, pero por aquí come algo así en la escuela y entonces se enferma y termina en el hospital. O sea que ellas mismas te preguntan, pero ellas mismas obtienen con sus mismas experiencias, obtienen la respuesta. Sí, sí, es cierto, ¿no? Yo creo, y más ahora, yo creo que ahora los niños tienen una cantidad de estímulos a su alrededor que les permiten entender la realidad de una manera distinta a como la concebíamos hace muchos años los niños que entonces pues no teníamos acceso a todos los estímulos que tienen ahora, ¿no? Algunos para bien, como el caso de tu niña, algunos pues lamentablemente para mal, pero así es como se van formando pues las percepciones y la conciencia de la realidad. Esto tiene que ver precisamente con la fenomenología, que es el método que corresponde a tu trabajo. Voy a pasar a la presentación para que podamos continuar. Esto de percibir la realidad, entonces, tiene mucho que ver con la investigación cualitativa. Por ejemplo, ¿podrías decirme qué es lo que tú percibes en esta imagen? ¿Qué es lo que logras identificar? Pues yo lo que puedo percibir son como dos rostros, pero en medio a la vez la silueta de una mujer. Así es, ¿verdad?
Depende, ¿de qué crees que dependa? Depende, pienso yo que depende que hacia dónde lo ve uno, o sea, o qué visión tenga uno, porque no todos podemos visualizar a lo mejor lo mismo. Exactamente, ¿verdad? Sucede lo mismo con esta imagen. ¿Qué es lo que percibes? Dos rostros viéndose fijamente, ¿sabes? De frente, Así es, ¿verdad? pero también observo otra figura. Sí, parece como una copa, ¿no? Algo Ándele, así mero. así, ¿no? Entonces, la psicología nos da otras explicaciones al respecto de esta, pues, capacidad que tenemos los seres humanos de poder percibir, ¿no? Tú utilizaste la palabra correcta, porque una cosa es lo que vemos y otra la que percibimos, ¿no? Porque ver, pues es, sí, con los ojos, ¿no? Poder identificar colores, formas, tamaños, y gracias a la vista, entonces nosotros podemos llevar a nuestro cerebro esta imagen y tratar entonces de interpretarla. Y ya cuando la interpretamos es que estamos percibiendo, pero cada uno de nosotros puede verlo o percibirlo de distinta manera. Como tú lo dijiste muy bien, pues depende de en dónde estamos enfocando nuestra atención, depende de lo que sabemos, de lo que no sabemos. Y así sucede con todas las cosas, ¿no? Así sucede con todos los fenómenos que día a día nosotros enfrentamos. Por ejemplo, no sé, el dengue, ¿no? El dengue es un fenómeno, es algo que se encuentra en la realidad, pero que lo percibimos de manera diferente, según nuestras creencias, nuestros conocimientos, nuestras experiencias. Alguien puede decir, ay, el dengue es una enfermedad que pasa sin problema, ¿no? Es decir, podemos hasta tener dengue y nunca enterarnos. Pero otras personas, ¿qué pueden decir al respecto? ¿Qué dicen? Pues ahora sí que depende la experiencia que hayan vivido, maestra, porque no a todos le tienen la misma reacción. Entonces uno dice, ah, tiene dengue, pero porque ellas a lo mejor en su momento lo vivieron o padecieron esa enfermedad, pero pues no lo vieron con gravedad, porque no tuvieron muchos síntomas o no se enfermaron de gravedad, para que me entienda. Y a otros, a lo mejor sí se pusieron muy mal, que cuando escuchan eso, o que alguien, ay, no, que es peligroso, ¿no? O sea, depende de qué punto de vista lo tomen o qué experiencias ya hayan obtenido, ¿no? Definitivamente, así es, ¿verdad? Así como se dice de manera cotidiana, pues cada quien lo narra según le vaya en la feria, ¿no? Según nuestra propia experiencia. Eso es lo que hace también tan complejo la realidad en la que nosotros vivimos cada día, porque pues cada uno le da una interpretación distinta, ¿no? Entonces, cuando uno hace investigación cualitativa, lo que trata de entender es eso, cómo lo perciben las personas, cómo lo interpretan, y en función de ello, pues podremos entender su comportamiento, ¿verdad? Porque pues así como nosotros percibimos o entendemos las cosas, reaccionamos y nos comportamos de una forma o de otra. Si creemos entonces que el dengue es una enfermedad que requiere cuidado porque sí implica un peligro, pues vamos a tener mucho cuidado de seguir las indicaciones de los médicos cuando nos dicen no tomes cualquier medicamento, no se te vaya a ocurrir tomar antibióticos, solamente puedes tomar para el malestar ciertas medicinas que son estas, este tiempo, si te sientes mal, harás esto, seguimos las indicaciones, ¿no? Porque sabemos que implica un riesgo y que puede convertirse entonces en dengue hemorrágico, puede tener consecuencias fatales, entonces mejor nos vamos con cuidado. Pero las personas que por supuesto no están ni enteradas de eso,
o se dejan llevar por otras creencias u otros mitos, pueden tener conductas equivocadas. Y cuando nosotros entonces entendemos la percepción de la gente, pues ya no criticamos su conducta, sino tratamos de entenderla, ¿no? Y orientarla como es debido. Algo como esto es que hacemos en investigación cualitativa. Voy a pasar a la siguiente, porque justamente de eso se trata, ¿no? Y para poder entonces llevar a cabo esta labor de entender entonces lo que la gente percibe, hace y poder describirlo, nosotros necesitamos, sí, de una muestra, necesitamos de una metodología, necesitamos de métodos, necesitamos de técnicas. Lo que hicimos en esta semana fue como un acercamiento. Dime, Blanca, dime. Más que nada, maestra, una investigación cualitativa, ahí mismo su nombre lo dice, son de cualidades, ¿no? Como características que mencionan las personas, ¿no? Dependiendo de la muestra a la que se refiera uno, porque puede ser o sea, el grupo de personas pequeñas o un grupo grande, pero no todos van a tener las mismas cualidades o la misma forma de pensar sobre algo, ¿no? Por eso se llama cualitativo, ¿no? Así es, ¿verdad? Si nosotros entonces quisiéramos, por ejemplo, cuantificar los casos de dengue que existen en la comunidad, eh, evaluar qué tanto saben los habitantes sobre esta enfermedad, entonces estaríamos en otro tipo de investigación que es la cuantitativa, ¿verdad? Porque seguramente tendríamos que ir pues a ver las estadísticas, los registros, tendríamos que hacerles algún tipo de examen a las personas y luego calificarlo y obtener un promedio, una puntuación sobre los conocimientos que tienen sobre la enfermedad. Ese sería otro camino. Y eso también es muy útil, ¿verdad? Es muy valioso. En este camino es distinto, aquí es un acercamiento diferente, ¿no? Entonces, cuando hacemos este primer acercamiento, como tenemos aquí en pantalla, nosotros seleccionamos, ¿no? Ambientes o casos, unidades, personas que nos ayuden a entender entonces un fenómeno en profundidad y podamos aprender. Y entonces vamos a entender detalles, significados, actores o personas, información, y para ello necesitamos entonces ahora hacer un muestreo con un propósito más definido y acorde a lo que nosotros deseamos. Porque en este primer acercamiento tuvimos oportunidad tal vez de preguntar o de entrevistar a uno, a dos o hasta tres personas. Pero ahora, en esta semana, vamos a tratar de reunir información de más personas. Y si nosotros queremos seguir preguntando lo mismo porque nos parece apropiado, adelante. Si queremos agregar otras preguntas, replantear las que tenemos, también podemos hacerlo. El caso es que nos lleve realmente a lograr el propósito que establecimos desde el principio, ¿sí? Ese sí sigue ahí, ese es firme y es el que necesitamos alcanzar. Entonces, en investigación cualitativa, tenemos distintos tipos de muestreo. Aquí aparecen en color como en naranja un poquito más fuerte, muestra variada, muestra teórica, muestra homogénea, muestra por conveniencia u oportunista, muestra confirmativa. Y como que las van colocando no precisamente en orden para indicarnos que debemos utilizar todas, no, pero nos van recomendando. Por ejemplo, en el muestreo inicial de esta semana, nosotros, bueno, ustedes trataron de reunir datos, por ejemplo, con una muestra variada para describir, entender algunas situaciones que se estuvieran presentando, ¿no? Esta misma eh, idea, por ejemplo, cuando se trabajan con muestras teóricas, porque lo que queremos es generar una teoría, establecer una hipótesis. O también puede ser una muestra homogénea, perdón,
cuando utilizamos un subgrupo y en ese subgrupo profundizamos. Estos son otros tipos. Lo que nosotros hicimos en esta semana fue una actividad muy sencilla, ¿verdad? Pero además ahora necesitamos ir un poquito más allá. Vamos a utilizar una muestra por conveniencia. ¿Esto qué significa? Bueno, que aquellas personas a las que tengamos acceso, por la razón que sea, son nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, y entonces es más probable que puedan responder a mis preguntas y que estén dispuestos a colaborar conmigo. Por eso me conviene, ¿no? Emplearlos. Y es válido en investigaciones de este tipo, sí. En otras no, ¿verdad? En otras las muestras se eligen con otros procedimientos, incluso al azar, incluso se aplican pruebas estadísticas para determinar a cuántas personas debes incluir en la muestra. Aquí no. Aquí generalmente trabajamos con muestras muy pequeñitas y con las que tengamos a nuestra disposición. Por eso es una muestra por conveniencia, ¿no? Entonces, tú vas a elegir ahora en esta semana a más personas a las que puedas incluir, porque recuerdo que me dijiste al principio que eran los niños, pero también pues podrías incluir a los papás, incluso a lo mejor algún profesor, alguien que pueda darte como su percepción de la realidad. Preguntar por qué los niños actúan como actúan, por qué esa preferencia por la comida chatarra, a pesar de que se les puedan, pues decir en la escuela o como padres de familia, se les puedan dar pues las ventajas y las desventajas de la comida saludable y de la que no es saludable. Porque a pesar de eso, los niños pues siempre van a mostrar mayor preferencia por una golosina, ¿no? O algún tipo de golosina, que por un pedazo de lechuga, por ejemplo, ¿no? En un caso extremo. ¿Hay excepciones? Sí. ¿De qué dependen esas excepciones? Esto sería interesante saberlo, ¿no? Aunque en la teoría podemos encontrar explicaciones, sin duda, pero a ti te interesan esos niños de cuarto grado. Entonces, ¿por qué hay niños que sí y por qué hay niños que no consumen lo saludable? ¿Por qué hay niños que a pesar de que les preparan el desayuno y se los llevan a la escuela, de todas maneras consumen otro tipo de alimento? Eh, Probablemente no sea el caso de los niños a los que tú conozcas, a los que tú vayas a entrevistar, perdón, pero los papás, los profesores te puedan dar otra perspectiva más amplia. ¿Sí me explicó? Sí, sí, maestra. Muy bien. Entonces, ¿qué tienes que buscar? Como tenemos por aquí, bueno, buscar personas, ¿no? Que se encuentran en ese ambiente, en este contexto que a ti te interesa, niños que sean de cuarto grado, niños que tengan esa edad, que sean de tu municipio y que puedas entrevistar, ¿sí? Y entonces, tú podrás, a partir de ello, decidir qué más puedes utilizar, porque la entrevista fue lo que utilizaste, ¿verdad? Lo que empleaste, perdón. Pero también tenemos por aquí otras formas de acercarnos a ellos. Ahorita me regreso aquí. Ahorita comparto la pantalla, estoy buscando la hoja. En el libro que les compartí, ahí vas a encontrar ejemplos de otras técnicas que puedes emplear. A ver, ya no me dejó compartir, me voy a salir de acá.
Vas a encontrar, esto es a partir de la página 401. No significa que vas a elegir todas las que aparecen aquí, pero por lo menos una más. Es decir, sí tienes ya pensada la entrevista e incluso las preguntas que se les pueden formular. Pero podemos valernos de otras técnicas para enriquecer la información que necesitamos obtener. Por ejemplo, podemos observar, ¿no? A ver, platícame, Blanca, ¿qué podrías observar? Tanto en tu niña como en los otros niños, que pudiera ser útil para tu investigación. Pues lo que yo he observado, maestra, cuando voy a dejar a mi niña a la escuela, que muchos padres de familia trabajan. Entonces pienso que también es uno de, a lo mejor no se justifica, ¿verdad? A los chiquillos, pero pienso que de ahí también tiene mucho que ver porque los papás llegan y a la entrada les dan dinero para que ellos coman algo en cooperativa o en cocina, porque ellos se tienen que ir a trabajar. Entonces ahí es donde los niños aprovechan, ¿no? De que en lugar de comer comida, van y se compran golosinas, chicharrones, o a veces ellos comida le llaman a un bolobán. Entonces, eso es lo que yo he observado, que a veces los papás por diferentes razones tienen que irse a trabajar. Entonces ellos llegan y les dan el dinero a sus hijos, pero los niños son los que no, a lo mejor la mamá está confiada de que ellos comen, pero pues ellos dicen, ah, no sé si comí, cuando en realidad no es alimentarse con un bolobán o con un chicharrón. Así es, ¿verdad? Y en este momento, por ejemplo, los niños a los que haces referencia de este grupo, ¿están asistiendo a clases todavía? Pues el lunes, el martes, hasta el martes, maestra, todavía. Todavía. Pero de no ser en la escuela, sí los observas, por ejemplo, no sé, en las calles o cerca de tu casa, niños de esa edad, sí. Sí, maestra, incluso son algunos vecinos Ah, o de aquí, perfecto. no vecinos, pero viven cerca. Perfecto. Entonces, tú puedes tener una guía de observación, es decir, en una hoja tú anotas, a ver, ¿qué es lo que voy a observar de los niños, no? Voy a observar, por ejemplo, qué es lo que están comiendo, qué se dicen entre ellos, ¿no? Al respecto de eso que están comiendo. Em, adelante, Blanca, te escucho. Fíjese que ahorita que está diciendo del método, o sea, de ese de como observar, ¿no? Como ¿De observador. observación? Ajá, sería, o sea, algo muy, o sea, yo siento que algo chistoso, pero a la vez es algo importante porque enfrente de mi casa hay una tiendita Sí, y tanto, o sea, no porque estemos de chismosos, no, porque a lo mejor se oye mal, ¿no? Pero incluso mi hija me dice, mami, ya viste que fulanita en las mañanas pasa por una coca, en la tarde pasa por otra y en la noche va por otra. Le digo, sí, hija, le digo, pero pues te imaginas, digo, ¿qué le está metiendo al cuerpo, no? Dice, sí, ma, le digo, bueno, pero pues cada quien, o a veces mi niña, la del kinder, dice, yo también quiero coca, mami. Le digo, no, le digo, si aquí hay agua, le digo, o a veces hay agua de naranja, agua de limón, agua de Jamaica, o agua así, natural, ¿no? Y le digo, mira, el refresco no les digo que no, porque de repente también nosotros lo consumimos yo creo que una vez al mes, dos veces al mes, porque nosotros casi no consumimos refresco. Pero mediante la observación, como menciona usted, nos damos cuenta de eso, porque pues, desafortunadamente tenemos la tiendita enfrente y, ajá, y observamos ahí que son dos, tres refrescos al día o cosas así, ¿no? Y es donde mi hija me dice a su mami, dice, imagínate, dice, esa gente creo que no toma agua. Le digo, pues, quién sabe, hija. O sea, porque los estamos viendo, ¿no? así es, así es. Y eso te va a servir mucho. El hecho de que haya una tienda cerca
y que tú puedas observar, por ejemplo, sobre todo a los niños de esas edades que mencionaste en tus objetivos, y que tú puedas observar lo que compran y cada cuánto van a la tienda, por ejemplo, a comprar. No significa que vas a estar todos los días y todo el día pegada a la ventana, ¿verdad? Pero tú puedes decir, bueno, voy a observar lunes, martes y miércoles de, no sé, a la hora que tú consideras que has visto mayor afluencia de los niños, a lo mejor de 4 a 4 y media de la tarde, ¿no? Voy a observar y voy a ver qué es lo que hacen los niños, qué es lo que compran, si salen y enseguida lo comen, si esto promueve otro tipo de conductas que están ligadas al consumo de esos alimentos, de esas golosinas, y bueno, que a ti te parezca interesante y que te permita entender esta situación del consumo de comida chatarra. Pero también puedes registrar, durante ese tiempo que observas, también puedes registrar lo que tú me has dicho que comenta tu niña, ¿no? Porque esas apreciaciones que hace ella son muy importantes, porque digamos que es como el lado opuesto, ¿no? Entonces, eso también te llevaría a ti a poder escribir después y qué hace que de un niño o niña de esa misma edad prefiera la comida saludable, ¿no? O sea, ¿qué ha sucedido con tu niña desde siempre y en su ambiente que le hace actuar como actúa y pensar como piensa, sin que eso implique necesariamente que va a desdeñar las golosinas y a decir nunca las voy a probar en mi vida? Sí, seguramente sí las come, ¿verdad? Pero no las sustituye por la alimentación saludable. Y eso lo hace un caso especial y por eso también conviene, pues que tú anotes todo lo que dice tu niña y hace tu niña al respecto cuando observa o está en esas situaciones, incluso cuando está frente a las golosinas, ¿no? Si vas a la tienda, por ejemplo, ahí uno escucha a los niños hablar sobre esto, ¿no? En alguna ocasión también la dueña de una tienda tenía una niña pequeñita y entonces yo le dije, pensando, ¿verdad? Que sería difícil, le dije, qué difícil debe ser para usted tener aquí a la niña porque le ha de estar pidiendo de todos los dulces, ¿no? Y todas las golosinas. Y dice, ¿me creerá que nunca ha probado un solo dulce desde que nació? Y la niña ya tendría como 3 o 4 años. Ninguna golosina, porque resulta que en la familia los papás, las personas ya más grandes, pues tenían diabetes y la comida en la casa, pues sin azúcar, sin sal, sin grasas, y así se le alimentó a la niña desde pequeña. Y entonces, como nadie come en la casa de los productos de la tienda, pues ella tampoco, ni se le podían antojar porque no sabían a lo que sabía, ¿no? Y entonces, eso es muy curioso. Adelante, Blanca. Fíjese, maestra, que ese es un factor muy importante, porque a lo menos, pues en mi casa, aquí en mi familia, sí, mi mamá murió de diabetes, mi suegra es diabética, o incluso también mis abuelos han fallecido de insuficiencia renal. Entonces, como que uno se ha quedado con eso de que pues la coca, tantas sabritas con sal o tanto chocolate, tanto dulce, o sea, perjudica la salud, ¿no? O sea, como que de ahí también viene como que la mala alimentación daña la salud, ¿no? O sea, como que desde ahí se empieza a desglosar todo. Y le digo que es algo curioso porque en algunas ocasiones, o sea, mi hija pues sí prueba los dulces, no le voy a decir que no, pero a veces me dice, mami, se me antojaron como unas galletas. Pero ella sabe que cuando me va a pedir algo, no es de todos los días y también sabe que primero tiene que alimentarse de comida. Ya después viene algo, ¿no? De dulce, porque pues también, póngale que también es necesario para el cuerpo, algo de azúcar, ¿no? Claro. O nada en exceso. Entonces, incluso en ocasiones, cuando temprano la mando por las tortillas, regresa y me dice, mami, dice, ¿tú crees que fulanita la hora que es y ya está comiendo sabritas ahorita tan temprano? Le digo, sí, le digo, eso está mal. Primero es el desayuno y ya en la tarde, ya si se te antoja una golosina, ya lo comes. Pero le digo que siento que es algo importante
porque más que nada como es como un hábito, como la costumbre que tenga uno en casa, ¿no? O sea, si imagínense que yo le dijera a mi hija, no, pues no comas nada de dulce, yo todos los días esté comiendo o tomando el fresco, ¿no? O sea, sería como algo ilógico. ¿Cómo le voy a decir que te hace daño y yo no ponga de mi parte, ¿no? No le dé el ejemplo. Exactamente, ¿no? El ejemplo es fundamental y lo que rodea entonces al niño en el contexto en el que se encuentre, lo que se haga y no se haga es determinante en la formación de los hábitos. Y seguramente también habrá influencia de lo que escucha en los medios de comunicación, si es que tiene, por ejemplo, acceso a ellos, ¿no? A lo mejor su programa favorito de las caricaturas, sus canciones, todo lo que le llega también por esa vía, por los medios de comunicación, puede influir en la formación de hábitos. Entonces, eso es lo que se trata de observar. Como tenemos aquí en este recuadrito, aquí, un buen observador cualitativo necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas, ser reflexivo y flexible para cambiar el centro de atención si es necesario. Esto es muy importante entonces, ¿no? Porque cuando uno observa, estando dentro de un proceso de investigación, ¿no? Puede ser que de plano seamos observadores no participantes, como está en la tabla 14.1, ¿no? Por ejemplo, no estás en la realidad directamente, entonces, por ejemplo, observas un video, ¿no? En donde están los niños comiendo golosinas y ahí se dice lo que piensan y lo que sienten y cómo es que adquirieron los hábitos seguramente. Esa es una vía. Hasta el otro extremo de participación completa, ¿no? Es decir, nos mezclamos totalmente con las personas que están involucradas en el estudio, como es tu caso, porque son tus niñas, no es tu niña, y entonces te conviertes como en un participante más de la investigación. Claro, en este caso, pues tu niña no sabe, ¿no? Que estás registrando y que estás haciendo esto para una tarea. Pero es natural porque es tu niña y están en el mismo ambiente y para ella no es extraño que de repente le hagas preguntas o de repente te vea anotando, pues porque te ha visto en las mismas circunstancias, ¿no? Tal vez sería extraño si fueras a la tienda y entonces sí te detuvieras a observar y a registrar y de plano a preguntarle a un niño a quien no conoces, porque entonces el niño se puede hasta espantar, ¿no? Decir, ¿y ahora por qué me está preguntando? Entonces, necesitamos ser como muy cuidadosos en este aspecto, pero la gran ventaja es que la tienes en casa y lo que tú observes, todo lo puedas registrar. Incluso dice aquí, hasta podemos cambiar el centro de atención. De repente pueden surgir dentro de este proceso de búsqueda de información, como lo vas a hacer en esta semana, puedan surgir a lo mejor otras cuestiones que te parecen también muy interesantes, aunque no tenga mucho que ver con la alimentación, ¿no? A lo mejor escuchas que tu niña dice algo que llama tu atención y que a lo mejor nunca habías escuchado antes y quieres profundizar en eso, ¿no? No sé, a lo mejor habla de cómo se lleva con su compañera y si su compañera a lo mejor se peleó con ella, no sé, ya se van como por otro lado, pero a ti te parece que eso es importante, también lo puedes incluir, aunque no esté directamente relacionado. Adelante, Blanca. Fíjese, maestra, que algo así me pasó en esta semana, porque yo llamaba a mi hija para almorzar y me decía, no tengo hambre. Y le digo, ¿cómo que no tienes hambre si ya es tarde? Y dice, no tengo hambre. Y como en la tarde noche la llevo a clase de ballet, le digo, ¿vas a ir a la clase y no has almorzado? No, es que no tengo hambre. Y así, ¿no? Y le digo, no, come aunque sea un poquito. Ya después en el trayecto de aquí vamos a la clase, le digo, ¿por qué no quisiste comer? Dice, es que estoy engordando, mami. Y le digo, pero no, le digo, mira, tú debes de comer normal porque tú estás en el crecimiento. Le digo, imagínate que tú no comas, le digo, ¿te quieres quedar chiquita? Dice, no me quiero quedar chiquita. Le digo, ¿quieres crecer? ¿Quieres tener fuerza? Dice, sí. Digo, entonces, lo que debes de bajar es a la golosina.
Le digo, no debes de comer mucho pan, mucho refresco, mucha galleta, porque eso sí es lo que te hace engordar, pero la comida, imagínate que no crezcas, no comas, no vas a crecer. Digo, ¿quieres enfermarte o qué? Dice, no, pues no, dice, sí voy a comer. Le digo, pues entonces, pero ¿por qué pasa esto? Porque hay como dos compañeritas de ellas, amiguitas, me dice, es que ellas son bien delgaditas, mami. Le digo, sí, mi amor, pero es que así es su cuerpo. O sea, a lo mejor su familia también así es delgada y alta. Le digo, y tú no estás gorda, ni estás delgadita, estás rolliza, pero, o sea, tú te ves bien. Y también dice, es que en ballet hay las otras, hay unas compañeritas que están delgadititas. Le digo, sí, mami. Digo, pero no todas vamos a ser igual. Digo, tú mientras estés comiendo normal, en tus horas y las porciones que debes de comer, o sea, tú vas a ir creciendo y conforme vayas a ir desarrollándote y creciendo, vas a ir adelgazando. Digo, pero imagínate que no quieras comer comida y que quieras meter pura golosina, pues ¿a dónde? Vas a ir engordando y vas a estar malnutrida. Y me dice, ah, bueno. Y, o sea, como que de ahí le vino a su mente, ¿no? Y entonces yo aproveché y le dije, no, estás equivocada porque dejas de comer, pero entonces la golosina, ahí sí la quieres comer. Y ya, pero sí fue en el transcurso de esta semana, o sea, como dice, observé otras cosas o me dijo otras cosas que también tienen que ver, quiera o no, dentro de, ¿no? Ay, perdón, no lo podía activar. Así, sí, así es. Esto es muy interesante, ¿no? Porque nos lleva a otro tipo de comportamientos, ¿verdad? Bueno, surgieron a partir de estos hábitos de alimentación, pero que puede ser muy interesante, porque ahora seguramente lo has escuchado porque tienes niñas. ¿Cómo es que las niñas, por ejemplo, de 9, 10, 11 años, que son realmente niñas, ¿no? Pero que tienen más productos de maquillaje y de cuidado de la piel que las que somos adultas y más, porque están, digamos que a lo mejor como que muy, incluso algunas obsesionadas con la apariencia física, ¿no? Y con estos videos, por ejemplo, de TikTok, que salen con mucha frecuencia, en donde incluso las tiendas de maquillaje pues ya ofertan productos que son para niños, ¿no? Cosméticos especiales para niños y entonces en tiendas famosas, ¿no? Les llaman a estas niñas, estoy buscando aquí la palabra, es Sephora Kids, ¿no? En donde se ve que las niñas ahora, desde el tratamiento con las cremas, los maquillajes, parece como que se comportan como adultos, pero además se saben maquillar muy bien, ¿no? Y entonces eso llama mucho la atención, pero además, pues obviamente las aleja de su niñez, ¿no? Y las convierte o pretenden convertirse en adultos cuando no están todavía preparados para ello, pero además eso también las coloca en un grave riesgo, pero es como una tendencia, ¿no? Como que esto se ve mucho por influencia precisamente del TikTok y estos medios que difunden información de este tipo. Entonces, si probablemente, aunque se está investigando sobre un tema en el particular y te lleva a tratar de entender comportamientos de otra naturaleza, se pueden incluir en la investigación, aunque no aparezcan de momento en los objetivos ni en las preguntas, pero tú observas algo, escuchas algo en las entrevistas que te digan los niños o las niñas y es interesante, hay que registrarlo todo, ¿no? Porque entonces a estas observaciones le agregamos también las entrevistas que tú ya tienes contempladas, me decías de algunas preguntas y también aquí en el libro, en las páginas que les voy a marcar, vienen otro tipo de preguntas que podemos hacer, ¿no? Aprovechando que vamos a tratar de acercarnos a más niños, en tu caso, pues podemos hacer más preguntas, por ejemplo, de opinión, de expresión de sentimientos, de conocimientos, sensitivas, de antecedente, de simulación. Por supuesto que no podemos bombardearlos de preguntas, pero al menos una pregunta podríamos hacer, ¿no? Y las recomendaciones se encuentran aquí. Necesitamos ser muy espontáneos, necesitamos ser genuinos, no ponernos, por supuesto, a querer averiguar más allá,
ni mucho menos, y tratando entonces de entender por qué piensan lo que piensan. Recordemos que esa es la intención. ¿Por qué perciben las cosas como las perciben? ¿De dónde les salió esa idea, no? Si de repente te dice alguien, no sé, de las niñas que entrevistas, pues es que la comida saludable, yo sé que eso es muy caro y por eso en mi casa pues no lo hacen. Entonces, yo prefiero comprarme galletas porque son más baratas y me siento más a gusto y me siento satisfecha, pero entonces, y a ver, ¿y por qué dices que es más cara, no? A ver, platícame, ¿qué has comido saludable que sea caro? Y te puede dar ejemplos y te dice, vamos a hacer, no, pues una hamburguesa. A ver, pero una hamburguesa no es saludable porque la grasa, no sé, ¿no? Las carnes rojas. ¿Habías escuchado algo sobre esto? O sea, cuestiones de este tipo. Es un acercamiento así como espontáneo que parte de lo que ellas mismas o ellos mismos te vayan contestando para tratar de entender de dónde surgen las ideas, ¿no? Y entonces tal vez te digan, no, pues es que yo lo escuché, lo vi en la televisión y cómo pasaba esto y esto más, pero además mi mamá me dijo esto, o yo veo que mis hermanas esto. Eso es lo que se trata de averiguar, ¿no? De dónde surgen entonces estas percepciones. Y vas a encontrar también algunas otras técnicas que podrán servirte, aunque, claro, es mucho más complicado. Aquí aparecen, por ejemplo, los grupos de enfoque, que sería algo así como reunir a varios niños y preguntarles al mismo tiempo a todos. Pero esto es más complicado porque ya no están en clase, porque a menos que tuvieras a varios vecinos y que por alguna razón se pudieran reunir o se reunieran en algún sitio, a lo mejor donde juegan no sé, en otra casa donde haya más niños y al mismo tiempo preguntas a todos y escuchas cómo cada uno te va dando una respuesta distinta y tú debes registrar, ¿verdad? Quedamos que si no se puede anotar, bueno, lo podemos grabar con el teléfono. Por supuesto, no vamos a mencionar nombres, ni mucho menos, ni a proyectar nada que ponga en peligro a los niños. Se trata solamente de reunir información. ¿Sí me explico, Blanca? Sí, maestra. Muy bien. Entonces, esa sería nuestra actividad. Ay, ya me salí otra vez. Voy. No, sí, aquí estoy. Complementar entonces con otras técnicas como la observación, los grupos de enfoque, ¿sí? O grupos pequeños, en este caso de niños, de niñas, a los que tú puedas preguntar, pero como en equipo, y escuchar respuestas. Otra también podría ser historia de vida, ¿no? Esto es centrarte en una sola persona. En este caso puede ser tu niña, porque me parece que lo que ha vivido ella vale la pena retomar como una buena práctica en la familia, ¿no? Una buena práctica de educación familiar que lleva a la formación de hábitos, porque bueno, en realidad ella no sufre, ¿no? Ni llora, ni nada por el estilo, porque no la dejas comer golosinas, como que es algo que ya elige, ¿verdad? O sea, ella sí está de acuerdo en evitar hasta donde sea posible las golosinas y prefiere la comida saludable, pero porque ella quiere ya a esta edad, ¿no? Sí, maestra. Más que nada, yo creo que porque pues le he enseñado, ¿no? Que porque es importante comer saludable. Así es. Entonces, haz de cuenta que aquí, en esta parte de historia de vida, pues sin necesidad tampoco de que coloques el nombre de tu niña, pero
puedes poner un nombre falso, ¿no? De 7 años, ¿no? No sé, de tantos años, perdón, de 10 años vamos a suponer, ¿no? De edad, nace en una familia eh, donde está conformada por mamá, papá, tiene otra hermana, ¿verdad? ¿Tiene una hermanita? Sí, maestra. Así es. Tengo 2 niñas y aparte a mi cargo tengo a mi hermana, que Ay, va qué en bien, secundaria. qué bien. Y vive o nace en una familia que está conformada por, se explican, ¿no? Quiénes son y que desde siempre, ¿no? Ha vivido y ya tú vas a narrar como que la historia de vida de tu niña para que pueda ser como considerada como una buena práctica, porque es un buen ejemplo. Y eso se comparte también en las investigaciones, ¿no? El caso contrario también podría ser, ¿no? O sea, digamos que de otra niña o de un niño que tuviera precisamente malos hábitos y por lo tanto se encuentra a esa edad con problemas o de sobrepeso, de obesidad, desnutrición, o es muy enfermizo, y entonces se narraría también su vida, ¿no? En términos generales, claro, de lo que ha influenciado a la formación o no formación de esos hábitos de consumo de comida saludable. Por el ejemplo, por sus distracciones, por el tipo de pasatiempos, en fin, ¿no? Si realiza deportes, no sé, todo lo que creas que en su vida ha influido para ser como es en este momento. A eso se le denomina historia de vida y es una técnica de investigación cualitativa. También podemos recurrir a ella. Entonces, por lo menos, Blanca, tú podrías hacer entrevista, observación, historia de vida. Por lo menos. ¿Para qué? Para reunir más información sobre el tema. Y si tuvieras otros temas que surgen durante las observaciones, las entrevistas y demás, lo agregamos, ¿no? Agregamos en las descripciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir, ¿no? Las experiencias que vivamos en esta semana al entrevistar, observar y redactar lo que sea necesario para dar a conocer como los resultados. Adelante, Blanca, te escucho. Entonces, por ejemplo, maestra, la actividad de esta semana, ve que ya pusimos el propósito, objetivo, preguntas, justificación. Entonces, lo de esta semana sería, por ejemplo, mediante redacción, por ejemplo, el método de entrevista, que fue lo que se obtuvo, ¿no? Mediante observación, que, que se observó, y mediante la técnica de historia de vida también sería como todo en redacción, ¿no? ¿Así le entiendo? No se oye su micrófono, maestro. Perdón, así es. Vamos a redactar esta parte. No es una parte, entonces, que va a llevar como título, te lo voy a poner, se los voy a poner en la plataforma, pero es la Ok. recolección de datos cualitativos. Y tenemos que empezar en esta redacción que vamos a hacer para esta semana. Empezamos por describir a la muestra, es decir, a cuántos niños, niñas lograste entrevistar, observar, eso es lo primero, ¿no? Entonces sería, perdón, Sí, te escucho. entonces sería como, por ejemplo, tipo de muestra, que fue la Ujú. de por conveniencia, ¿no? Por conveniencia, así es, ¿no? Entonces, el tipo de muestreo utilizado fue a conveniencia y se incluyó a 5 niñas de 9 a 10 años de edad que habitan en la localidad tal que cursan actualmente el 4º año de primaria. Y podemos decir de forma general algunas de sus características. Por ejemplo, son niñas que viven en hogares integrados, en donde existe mamá, papá, hermanos, o tal vez resulta que no. Viven con sus abuelos o viven con sus tíos o con sus padrinos, porque resulta que tal vez los papás tuvieron que
ir a radicar a otro lugar por cuestiones de empleo, no sé, lo que se pueda decir de forma general, sin puntualizar, pero de manera general para que nosotros los que vayamos a leer sepamos, ¿no? A quiénes incluiste en tu estudio. Si también incluiste a papás, hay que decirlo. Por otra parte, en la muestra también se incluyó a una mamá, a dos mamás, no sé, que son amas de casa o trabajan, no sé, de tal, están poco tiempo en su casa, lo que se puede decir acerca de ellas. Como se entiende que son como tus vecinos o los más cercanos, pues sí sabes un poquito más acerca de ellos. Ya que describimos a la muestra y sus características, entonces vamos hacia las técnicas que utilizamos. Va por orden, ¿no? Es decir, podemos poner como subtítulo entrevista. Y entonces aquí ya vas a describir, ¿no? Tanto la pregunta como las respuestas que fuiste recibiendo. Idealmente esas respuestas tienen que incluir partes que sean textuales, así entre comillas, que hayan dicho los participantes. Por ejemplo, alguien que te haya dicho, a mí no me gustan las verduras, saben muy feas. Así lo pones, tal cual, ¿sí? Al entrevistar a los participantes o a los integrantes de esta muestra, se encontraron expresiones o se escucharon, ¿no? Expresiones como las siguientes, dos puntos, entre comillas. No me gustan las verduras, saben, muy feas. Otra, yo prefiero la sopa Maruchan, esa me gusta mucho. Eh, a mí me gusta ponerle siempre salsa Valentina a todo lo que compro, cosas así, ¿no? Expresiones de este tipo. Y luego viene otra pregunta. Cuando se les cuestionó por qué podían consumir golosinas y este tipo de alimentos chatarra sin problema, entonces contestaron, mi mamá no me regaña. Mi mamá me da dinero para comprarme en la escuela galletas y papas, no sé. O a lo mejor encontramos lo contrario, ¿verdad? Es decir, mi mamá no me da dinero para comprar en el recreo. Mi mamá me prepara el desayuno y me pone tales y tales cosas. O sea, como que textualmente van las respuestas mezcladas con tu descripción de lo que les vas preguntando. Eso, entrevista. Luego vamos a suponer que sí observaste, bueno, entonces ya punto y aparte, y el subtítulo sería observación. Y luego vas a escribir, bueno, ¿y qué observaste? Esas observaciones pues son tus descripciones tratando de ser pues muy objetiva, ¿no? Es decir, sin emitir juicios ni opiniones todavía, porque eso lo hacemos en otro momento. Aquí es solamente apegarnos a la realidad, lo que realmente observaste. Por ejemplo, durante los 2 días que se observó el comportamiento de los niños al ingresar a la tienda y pude observar que compraban sobre todo, y ya ponemos, ¿no? Palomitas, gansitos, no sé. Y unos cuantos, la minoría, compraba otro tipo de alimentos, como por ejemplo un plátano, no sé. Pero la mayoría compró golosinas. Y la frecuencia con la que asisten los niños a comprar solos, pues eso demuestra que pues tienen esa libertad de poder elegir lo que compran porque no van acompañados de un adulto. Por ejemplo, ¿no? O sea, se me ocurre que podrían ser entonces los resultados de tu observación y así también en un parrafito. 3, puedes poner como subtítulo historia de vida y entonces ahí narras la historia de vida, por ejemplo, de tu niña, ¿no? Que es como un buen ejemplo
que puede servir como una buena práctica para la formación de hábitos saludables. ¿Sí me explico? Sí, maestra, solamente tengo una pequeña duda en la técnica de entrevista. Por ejemplo, ¿en la entrevista tiene que ser todo redactado o tiene que ser preguntas y respuestas? Lo ideal es colocar la pregunta y luego lo que hayan respondido, así en general. Ah, ok. Y en esa parte, ¿van a ir las 3 preguntas que yo puse en un principio o son otras? Ah, mira, es que esas 3 preguntas que tú tienes son las del punto de partida. Esas Ah, como preguntas, generales, ¿no? así es. Tú debes de esas preguntas, así como que convertirlas a preguntas más accesibles para los niños, ¿no? Ah, ok. A ver, léeme una de tus preguntas otra vez, porfa. Mm, puse, ¿cuáles son los motivos de que los niños prefieran comer alimentos no saludables? Esa es una. La otra Exacto. sería, ¿qué situaciones se presentan en los niños respecto a su salud debido a los malos hábitos alimenticios? La Ajá. tercera, ¿qué piensan los padres de familia de acuerdo a los malos hábitos de sus hijos? Muy bien, entonces eso hay que convertirlo a preguntas que sean pues más apropiadas para niños, para papás, para el maestro, ¿no? Por ejemplo, al niño le podríamos preguntar, ¿y tú qué prefieres? ¿Comerte una naranja o comerte unas papas? Y ya te va a decir, ¿y por qué? ¿Por qué lo prefieres? Y cuando comes papas, ¿no te hacen daño? ¿No te enfermas? O sea, preguntas de este tipo que son como más accesibles y a ti te van a permitir tener una respuesta a esa pregunta que está en tu investigación de por qué los niños prefieren la comida chatarra y no la comida saludable. Te vas a basar en todo lo que te respondan los niños, ¿verdad? Pero todavía no, o sea, la respuesta a esas preguntas lo hacemos hasta el final. Ahorita recolectamos información de todos los involucrados y así, tal cual nos den las respuestas, las vamos a registrar. Pero entonces Ah, sí, ok. exactamente son tus preguntas, pero en palabras más accesibles para ellos. Y puedes Sí. subdividirlas, puedes sacar muchas más preguntas y observar más cosas, para que así puedas tener, al final, puedas tener mucha información para poder responder a tus preguntas, ¿sí? Ah, ok. Sí, como buscar como palabras o preguntas claves como para que puedan responder a las preguntas generales que tengo, ¿no? Exactamente, así es, así Ah, es. ok. Bueno, Entonces, ¿como cuántas preguntas serían, maestra, como mínimo? mira, pues aquí, como los niños no van a estar muy dispuestos a darte mucho de su tiempo, yo creo que es importante que se hagan por lo menos 2 preguntas. Es Ah, ok. decir, una pregunta con la que inicias y a partir de lo que te respondan, pues preguntas más para saber más. ¿Por qué piensan de ese modo? ¿Por qué te están respondiendo eso? Si yo le Ah, pregunto al niño, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Piña? ¿Una rebanada de piña? O un vaso con coca, te va a dar una respuesta y a partir de esa respuesta, entonces le harás otra pregunta para averiguar más. ok, maestra. Sí, sí, ¿Está entendí. bien? Bueno, entonces voy a colocar las instrucciones en la plataforma al respecto de cómo van a registrar esta parte en el documento. De la misma manera, puede ser que sea en tu libreta, le tomas una foto y la envías, o puede ser que se realice en un documento de Word, ¿no? En computadora. La ventaja de hacerlo así es que la próxima semana, cuando ya se tiene que reunir todo, pues si lo tienes en computadora va a ser mucho más fácil, ¿no? Mucho más rápido. Ok, maestra, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, yo todas pues las actividades las tengo aquí redactadas en mi libreta. Por ejemplo, al realizarlo, tengo que ir subiendo por actividad o puedo realizarla ya sola en un documento y subirla en una sola o cómo. Sí, ahorita, o sea, si no tienes por la cuestión de la luz y estas cosas de la conexión a internet y no puedes subir foto de lo que está en tu libreta, entonces la próxima semana cuando ya tengas todo el documento, lo subimos. Después de todo, aquí me estás demostrando con tu participación que sí tienes lo que se encomendó.
Ah, ok, maestra. Sí, Sí, es no que te esa era mi preocupes. duda porque tan solo ayer y antier estuvo lloviendo mucho y no había internet para nada y yo con mi actividad, pero pues en la libreta, porque realmente Claro, sí la realicé, pero no, la pude, realizar en Word porque mi computadora estaba muerta. sí, O sea, hombre, yo lo entiendo. no tenía carga y no había luz y después para colmo no podía tampoco, no podía realizar el documento en Word porque pues no se necesita internet, pero no podía realizar mi documento en Word y mucho menos subirlo a la plataforma porque pues no había internet. Pues sí, no te preocupes, aquí lo estás demostrando. Bueno, Blanca, pues yo te Sí, agradezco muchísimo tu asistencia, tu participación, que siempre es muy útil y valiosa para mí. Y pues bueno, estamos en comunicación en esta semana por si tuvieras alguna duda, con toda confianza puedes escribirme. Y entonces dejo las indicaciones en la plataforma para que puedas consultar más adelante. ¿Sí? ok, maestra, muchas gracias. Gracias a ti, cuídate mucho, te mando un abrazo muy fuerte, que tengas un excelente fin de semana. Nos estamos Gracias, viendo, maestra. primero Dios. Igualmente. Hasta luego.